Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de implicancias y equivalencias lógicas. Muy bien, en esta primera parte entonces hablemos de las implicancias. Bueno, cuando dadas dos fórmulas bien formadas, P y Q, el condicional de P entonces Q es una tautología, se dice que P implica lógicamente a Q. Y eso se denota de la siguiente manera. Veamos un ejemplo. La proposición P entonces Q y P entonces R, decimos que implica lógicamente a P entonces R. A eso se le conoce como la ley del silogismo. Veamos en efecto que esto es cierto. Para ello, vamos a construir una tabla de verdad, en donde ya sabemos que en la parte superior izquierda colocamos nuestras variables y en la parte superior derecha colocamos nuestra fórmula proposicional. Ahora empezamos a buscar diferentes combinaciones de valores para nuestras variables, empezando con P, con 4 verdaderos y 4 falsos. Para la variable Q, con la mitad de ellos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para la siguiente variable, como la mitad de ellos, con un verdadero, un verdadero, un falso y así sucesivamente. Ahora vamos a hallar los valores de verdad de las componentes de nuestra fórmula proposicional. Empezamos con el primer paréntesis. Como es una condicional, sabemos que si encontramos un verdadero o falso entre P y Q, la condicional sería falsa. Eso lo podemos notar en este caso, lo podemos notar en este caso, y no podemos ver en ningún caso más. Por lo tanto, el resto de casos serían verdaderos. Continuando con el siguiente paréntesis, también tenemos una condicional y podemos notar que hay un verdadero y falso entre Q y R, en este caso, y en ningún otro caso más. Por lo tanto, el resto de casos serían verdaderos. Continuando con el último paréntesis, también es una condicional, podemos notar que hay un verdadero o falso entre P y R, en este caso, y en ningún caso más. Por lo tanto, el resto de casos serían verdaderos. Ahora, continuando con nuestra matriz, hallamos los valores de verdad de una conjunción. En este caso, podemos notar, cuando tenemos una conjunción, tendríamos que buscar los dos verdaderos. Aquí podemos notar que en este caso hay verdadero, verdadero, por lo tanto sería verdadero. Podemos notar también en este caso hay un verdadero, verdadero, sería verdadero. En este caso de aquí también podemos notar un verdadero, un verdadero. En último caso, un verdadero y un verdadero. En el resto de casos tendría que ser falsos. Continuando con la última parte, ya la matriz final, tenemos una condicional. En este caso entonces, si encontramos un verdadero o falso entre la primera parte de nuestra fórmula y la segunda, tendría que ser falso. Como podemos notar, entre los valores de esta matriz y la matriz de aquí, no hay ningún verdadero falso. Todos son diferentes a ese caso. Por lo tanto, todos estos casos tendrían que ser verdaderos. Entonces, hemos demostrado que esta fórmula de P entonces Q y Q entonces R implica lógicamente a P entonces R, porque la matriz final de esta tabla de verdades es una matriz tautológica. Muy bien, ahora continuamos con las equivalencias lógicas. Cuando dos fórmulas bien formadas, P y Q, tienen siempre los mismos valores de verdad, es decir, cuando el bicondicional entre P y Q es una tautología, se dice que P y Q son lógicamente equivalentes. Y eso se denota de la siguiente forma. Veamos un ejemplo. Tenemos las proposiciones no P o Q y no P y no Q. Y decimos que son lógicamente equivalentes. Verifiquemos que en verdad esto es cierto. Para ello, tenemos que armar una tabla de verdad. Ya sabemos que en la parte superior izquierda colocamos nuestras variables y en la segunda parte derecha superior colocamos nuestra fórmula proposicional. Empezamos a buscar las diferentes combinaciones de valores de verdad con nuestras variables, empezando con para P, dos verdaderos, dos falsos. Para Q, la mitad de ellos, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso.
Y ahora procedemos a hallar los diferentes valores de verdad de nuestra tabla de verdad. Empezando por la disyunción. Sabemos que en una disyunción, si encontramos dos falsos, la disyunción tendría que ser falsa. Podemos notar que el último caso es aquel que cumple, por lo tanto aquí sería falso y el resto de casos sería verdadero. Ahora, como aquí tenemos una negación, vamos a negar a cada uno de estos valores, teniendo así verdadero, falso, verdadero, falso, de verdadero, falso y de falso, verdadero. Ahora continuando, hallaríamos la siguiente parte que sería la conjunción. En este caso, como es la negación de P y la negación de Q, ese caso aquí, por ejemplo, si P es falso y no P sería verdadero. Y aquí Q, si es falso, no Q sería verdadero. Y en una conjunción verdadero e inverdadero nos tendría que salir verdadero. En este caso podemos comprobar que nos va a corresponder determinados valores falsos. Muy bien, terminando entonces para encontrar la matriz final de esta tabla de verdad, podemos encontrar que el resultado es el siguiente. Como aquí es una bicondicional, sabemos que entre dos valores iguales de la primera parte de nuestra fórmula y la última parte de nuestra fórmula, si son iguales, debería ser el resultado de la bicondicional verdadero. Podemos notar que son falso, falso, entonces sale verdadero, otro falso, falso, verdadero, otro falso y falso, verdadero, y en el último caso, verdadero y verdadero, también tendría que ser verdadero. Y entonces sí hemos comprobado que la matriz de esta tabla de verdad es una matriz tautológica. Eso quiere decir que esta fórmula o esta proposición no P o Q es equivalentemente a la proposición no P y no Q, quedando así demostrado esta equivalencia. Ahora hablemos de los métodos semánticos para demostrar la validez de una inferencia o argumento. Según Wittgenstein, el método semántico sirve para determinar las condiciones de verdad de un enunciado, es decir, su significado en función de las condiciones de verdad de sus elementos atómicos. En otras palabras, la tabla de verdad nos dice en qué situaciones el enunciado es verdadero y en cuáles es falso. Ahora vemos un ejercicio en donde vamos a demostrar la validez de una inferencia utilizando el método de la tabla de verdad. La inferencia es la siguiente. El triángulo se llama isósceles si tiene dos lados iguales. No se llama isósceles. En consecuencia, no tiene dos lados iguales. Muy bien, ¿cómo vamos a demostrar la validez de esta inferencia? En primer lugar, tendríamos que definir su forma lógica. Podemos notar que esta inferencia consta de dos premisas. La primera, si el triángulo tiene dos lados iguales, entonces el triángulo se llama isósceles. La segunda, el triángulo no se llama isósceles. Y como conclusión, el triángulo no tiene dos lados iguales. Muy bien, una vez identificada su forma lógica, ahora vamos a proceder a simbolizarla. Para ello, tenemos que definir las variables, que podemos definirlas de la siguiente manera. P, el triángulo, tiene dos lados iguales. Q, el triángulo, se llama isósceles. Una vez identificadas nuestras variables, ahora sí podemos dar una fórmula o simbolizar nuestra inferencia, quedando de la siguiente manera. Primera premisa, P, entonces Q. Segunda premisa, no Q. Y conclusión, no P. En segundo lugar, procedemos a hallar la forma condicional de nuestra inferencia de la siguiente manera. P, entonces Q. Y no Q, entonces no P. Una vez dada en forma condicional, procedemos a evaluarla mediante una tabla de verdad. Ubicando obviamente, ya sabemos, en la parte superior izquierda las variables y en la parte superior derecha nuestra fórmula proposicional. Ahora empezamos a buscar combinaciones de valores de verdad para nuestras variables. En este caso podemos verificar que para P serían dos verdaderos y dos falsos, y para Q un verdadero falso, verdadero falso. Ahora en primer lugar hallamos los valores de verdad de la condicional, que en este caso nos saldría, en el segundo caso
un falso, porque una condicional, un verdadero, entonces falso, implica un falso. El resto de casos deberían ser verdaderos. En segundo lugar, hallamos los valores de verdad de la negación de Q, que en este caso nos sale como Q es verdadero, no Q falso, y en el resto de casos también igual respectivamente. Como tercer lugar, hallamos los valores de verdad de una conjunción, que en este caso, en el último caso, podemos observar que si tenemos un verdadero y un verdadero, la conjunción sería verdadera y el resto de casos sería falso. Como siguiente lugar, haríamos los valores de verdad de la negación de P. En este caso, como P es verdadero, su negación sería falso, y así en respectiva los siguientes casos. Y como último paso, la matriz final nos quedaría todos los valores verdaderos, pues no encontramos entre la matriz de la conjunción y la negación de P ningún caso que sea verdadero, entonces falso. Por lo tanto, todos estos casos serían verdaderos. Entonces, podemos dar respuesta a la pregunta planteada que la inferencia analizada es válida porque su fórmula condicional nos ha salido una tautología. Ahora vemos un segundo ejercicio para demostrar la validez de una inferencia utilizando el método abreviado. Muy bien, la inferencia es la siguiente. Si eres fiscal, eres abogado. Si eres profesional, eres abogado. Luego, si eres fiscal, eres profesional. Muy bien, ¿cómo vamos a demostrar la validez de esta inferencia? En primer lugar, tendríamos que hallar la fórmula condicional de nuestra inferencia. Ustedes pueden verificar que tiene la forma P entonces Q y R entonces Q, entonces P entonces R. Una vez identificada nuestra fórmula condicional para esta inferencia, hacemos el siguiente procedimiento. Copiamos nuestra fórmula y asignamos un valor falso a la matriz final de esta fórmula proposicional. Empezando de ese falso, procedemos a suponer que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Obviamente eso por la definición de una condicional. Una vez que hemos asignado esos valores al antecedente y al consecuente, entonces procedemos a determinar el valor de las variables del consecuente. En este caso, como el consecuente es una condicional, un falso solamente puede ocurrir de un verdadero, entonces falso. Una vez que hemos identificado esas variables, ahora procedemos a ir al antecedente. Como estamos ante una conjunción, un verdadero en una conjunción solamente puede obtenerse de dos verdaderos. Una vez que hemos ya asignado los valores de las variables del consecuente, ahora procedemos a trasladarlas al antecedente para hallar las demás variables. En este caso, ya tendríamos que asignar al valor de R falso y al valor de P verdadero. Y como en el primer paréntesis estamos ante un condicional y sale verdadero, acá solamente quedaría la opción de colocar una variable o valor de verdad verdadero. Entonces, haciendo así, hemos obtenido los valores de verdad de las variables sin ninguna contradicción. Luego, habiendo asignado el valor verdadero a la variable Q, las dos premisas han asumido el valor de verdad y todo el antecedente ha tomado el valor de verdad, con lo que queda verificada la hipótesis, siendo por lo tanto la fórmula no tautológica, es decir, la inferencia correspondiente inválida. En otras palabras, habiendo aplicado el procedimiento del método abreviado, hemos logrado encontrar los valores de verdad de nuestras variables sin ninguna contradicción. Eso quiere decir que estamos ante una inferencia inválida. Muy bien, jóvenes estudiantes, espero que les haya gustado la explicación de este tema. Les animo a que se sigan suscribiendo, dejen sus comentarios
para yo seguir así subiendo mucho más videos.